Bueno, acá estamos de nuevo. Voy a tratar de hablar poco, pero la verdad es que es un montón. Vamos a ver qué sale, ¿sí? Bueno, la contaba un poquito la semana pasada, después de las jornadas de octubre, ¿sí? Lo que se conoce como el Día de la Lealtad en el folclore peronista. Se llaman elecciones y se convocan, digamos, se conforman dos grandes partidos o frentes, ¿sí? Yo se los comento un poquito. Uno se llama Unión Democrática, es el que de hecho la marcha previa al Día de la Lealtad, y el otro surge después de este día, que se va a llamar el Partido Laborista, ¿sí? Yo lo simplifico con Día de la Lealtad. Muchos que son antiperonistas van a decir que es una connotación peronista, pero la verdad que decir cada vez que lo menciono 17 de octubre de 1945 es engorroso, así que sin ánimos partidarios vamos a llamarlo Día de la Lealtad, ¿sí? Por lo menos yo. Bueno, la Unión Democrática es un frente, como dice su nombre, es una unión, conformado por varios partidos políticos, ¿sí? Están los más importantes de la época. Está la UCR, el Partido Demócrata Progresista, el Partido Comunista y el Socialista, ¿sí? Esto lo vimos también la semana pasada, ¿sí? Estos partidos en realidad no tienen mucho que ver con estos en cuanto a plataforma política, ni ideología, digamos, ni ideas de base, pero bueno, se convocan y se conforman frente a una amenaza mayor posible, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia, Gran Bretaña y demás se habían aliado contra lo que era un enemigo mayor, que era el fascismo, el nazismo, y acá se presenta más o menos la campaña en una forma parecida. Así después cuando hagamos la campaña vamos a ver más o menos el tono que se le da. Pero, digamos, ese manto posguerra mundial, fíjense el año 1946, meses después de la guerra mundial, lo que hace es justamente posibilitar esta unión posible de partidos que de otra forma no serían, eh, no podrían tener un objetivo en común. Piensen que la revolución del 43, de la cual Perón era parte, se consideraba desde cualquier óptica, sobre todo de Estados Unidos, como una revolución pro eje por su intención manifiesta de no involucrarse en la guerra. O sea que hay una asociación casi directa entre lo que va a ser el peronismo y el fascismo, por lo menos para Estados Unidos, ¿sí? Bueno, ¿quiénes apoyan a la Unión Democrática? Bueno, casi todos los partidos políticos, ¿sí? Son estos, y las diversas fuerzas conservadoras van a apoyar todos a esta unión, aunque no estén dentro de la unión, van a apoyarlo, ¿sí? Y después tenemos a la Sociedad Rural Argentina, que es la que nuclea los grandes terratenientes, sobre todo del sector agropecuario, y a la Unión Industrial Argentina. ¿Por qué marqué estos dos en este sector? Y van a ver que en el otro marco a otros gente del campo e industriales. Porque la diferencia principal es que son los que están orientados al mercado externo, ¿sí? Los que están en la SRA, los terratenientes son los que exportan, los que obtienen grandes ganancias de exportaciones, mismo que los industriales de la Unión Industrial Argentina, son los que tienen vínculos con el exterior, ¿sí? No solo, por ahí no que exportan directamente en el caso de la industria, pero sí que, por ejemplo, fabrican o tienen franquicias o marcas que pueden producir acá. Si a esos sectores no les conviene y no ven con buenos ojos el posible ascenso de Perón, ¿sí? En cambio prefieren un acercamiento a Estados Unidos, que justamente es otro de los activos, digamos, protagonistas de esta campaña. Estados Unidos va a apoyar abiertamente a la Unión Democrática, y vamos a ver después que hay un rol clave de su embajador, que es Scotty Braden, que estaba acá en Argentina en ese momento, ¿sí? Bueno, tenemos por este lado a la Unión Democrática. ¿Sí? Sus candidatos van a ser dos miembros de la UCR, ¿sí? De Tamburini y Mosca, que van a ver que en la campaña no tienen tanto peso porque Perón muy hábilmente logra llevar las cosas hacia otro lado, ¿sí? Bueno, el Partido Laborista, como supondrán, es el partido de Perón, ¿sí? Su vicepresidente va a ser Hortensio Quijano, que es un ex radical, ¿sí? Y bueno, es un partido que es nuevo, no tenía estructura política partidaria previa, sino que se crea y surge para Perón. Entonces, el partido de Perón, van a decir muchos, y es un partido que se forma básicamente para que Perón pueda candidatarse a presidente, ¿sí? ¿Qué sostiene a este partido laborista como estructura previa? Y bueno, la CGT, ¿sí? La Confederación General de Trabajo, que nuclea a todos los sindicatos. Recuerden que habían hecho contactos muy estrechos con Perón en la época previa, y no va a ser la excepción en este contexto que viene ahora. Y después la UCR Junta Renovadora, que es una decisión de la UCR que no está de acuerdo con el alineamiento con los demás partidos políticos para la Unión Democrática, y prefiere aliarse y conservarse cercano a Perón, ¿sí? Bueno, ¿quién va a apoyar a Perón? Sí, primero la Iglesia.
¿por qué la Iglesia? ¿Sí? La Iglesia en realidad mantiene con la revolución previa a Perón fuertes vínculos, ¿sí? Recuerden que Ramírez había impulsado la educación católica en las escuelas, cosa que Perón promete mantener, y bueno, se manifiestan como el sector más anticomunista. Recuerden siempre, de eso de acá ad eternum, donde veamos comunismo en un lado, la Iglesia va a estar en el otro lado, ¿sí? Si acá tenemos comunismo y socialismo, la Iglesia va a estar en el otro contexto. Estuvo con Mussolini, siempre que hay algo que sea contra el comunismo, la Iglesia va a estar ahí. ¿Por qué? Básicamente porque el comunismo, de sus postulados básicos, niega la existencia de Dios, de la religión, es un instrumento de opresión de las clases dominantes o las clases dominadas, o sea que no hay factor posible que una el marxismo y la religión, todavía en este contexto. Vamos a ver después en los 60 que tenemos algunos intentos de unificar digamos, la lucha de clases del marxismo con la religión, sobre todo con la figura de Jesús como sujeto revolucionario. Pero por ahora no, ¿sí? Donde está el comunismo, del otro lado está la Iglesia. ¿Mm? Bueno, después lo apoya el ejército. Vimos que el ejército en realidad tenía varias facciones, sí, por supuesto la que apoya a Perón era el sector nacionalista del ejército y el que está a favor de esas políticas sociales, no el sector represivo que representaba a otras corrientes que van a seguir estando, por supuesto, y vamos a ver que en algún momento va a haber muchos chispazos entre Perón y el ejército. ¿Sí? Por ahora, en realidad, hay un sector mayoritario que apoya a Perón para esta parte. ¿Sí? Los trabajadores en general, ¿sí? No todos, por supuesto, siempre que en historia hablemos de apoyos, nunca decimos todos, porque es una palabra que es muy inclusiva, ¿sí? Podemos decir prácticamente todos, trabajadores en general, en su mayoría, sí puede ser. Pero había muchos trabajadores que eran comunistas, socialistas, que por supuesto van a estar apoyando al otro bando. ¿Sí? Pero bueno, gran parte van a apoyar al sector de Perón. ¿Sí? Y después, como les decía hace un ratito, puse acá abajo a pequeños y medianos empresarios y productores agrarios que están orientados al mercado interno. ¿Sí? Ven en Perón una figura posible de fortalecer ese mercado interno, de generar este mercado internismo cada vez mayor y poder de esa forma ver realizado un crecimiento personal y profesional y tratar de competirle a los grandes empresarios que eran los que se llevaban casi todos los sectores de la economía. ¿Sí? Bueno, esto es la previa, ¿no? Tenemos conformadas estas dos grandes alianzas, es una elección que va a ser prácticamente bipartidista. En la Argentina vieron que tenemos una estructura partidaria muy amplia, hay un montón de partidos políticos, pero acá en este contexto prácticamente es uno contra otro, ¿sí? Y bueno, la campaña arranca bastante virulenta, sí es una campaña que va a ser violenta, en el sentido de lo discursivo, por supuesto siempre va a haber incidentes, pero es una campaña que van a ver que tiene muy claro dos posturas diferenciadas, ¿sí? Por un lado tenemos que los de la Unión Democrática van a acusar fuertemente al lado peronista de lo que es el nazifascismo, si el Partido Laborista va a ser identificado directamente con el fascismo. Vamos a ver después más adelante cuando hagamos un trabajito, no puse imágenes acá por eso, porque van a estar en el trabajo que sigue de lo que fue la campaña, pero directamente esvásticas, ¿sí? La cara de Perón con una esvástica al lado, orcas con la esvástica colgando, diciendo, bueno, si votan al Partido Laborista o a Perón, vamos hacia este lado. Se reivindica la democracia, la libertad, la Constitución, cosas que siempre le van a achacar a Perón como miembro de la antigua Revolución del 43, que no había respetado, ¿sí? Y del lado digamos, del Partido Laborista, van a acusar a la Unión Democrática de entreguismo. ¿Qué refiere a la idea de entreguismo? Bueno, sobre todo la intervención de Estados Unidos en este contexto, ¿sí? Ellos van a plantear que la intervención de la Argentina en la Guerra Mundial responde a intereses nacionalistas y no a fascistas, sino que no entran a la Guerra Mundial porque Estados Unidos quería meternos ahí. Entonces, por eso nos plantamos y logramos mantenernos neutrales, ¿sí? Se plantea siempre este partido como antiimperialista, ¿sí? O sea, si Estados Unidos dice vamos para allá, bueno, nosotros no. Entonces van a acusar a la Unión Democrática de esto del imperialismo, van a decir que Tamborini es una marioneta de Estados Unidos, pero en las campañas lo va a decir constantemente, en cuanto discurso tenga, va a hablar de esta idea de la marioneta, ¿sí? Y acá empieza a jugar un poquito también el tema de lo monetario, ¿sí? Hay unas chicanas muy interesantes que después les paso unas imágenes para los que hagan el trabajo, que remite a el costo de la campaña de la Unión Democrática y el costo de la campaña del Partido Laborista. Sí, por supuesto el Partido Laborista no tenía grandes recursos
y la campaña la hace la gente, ¿sí? Tiene mucho que ver también esto de esta reivindicación de lo popular. ¿A qué va con esto? Por ejemplo, si la Unión Democrática hacía un acto en una plaza gigante, con gigantografías con la cara de Tamborini, con la cara de Roosevelt, de Stalin, de todos los de la Segunda Guerra Mundial y demás, bueno, del lado del peronismo van a salir con un tarrito con pintura, cualquier persona va a pintar, Viva Perón, con dibujitos, con letra, fotografía, por ahí incluso van a imprimir volantes muy chiquititos para repartir en la calle con los pocos pesos que tienen, y eso va a empezar a reivindicar lo popular. O sea, la campaña es como que la hace la gente, ¿sí? Bien a lo que Perón estaba proponiendo. Y ahí tenemos que de a poquito se va a generar como una, digamos, división entre la campaña portentosa, con mucha plata, por eso la figura del cheque-cheque, de la Unión Democrática, auspiciada por Braden, y la campaña nacional, popular, de la gente, de la pintura, del folletito, de poner Viva Perón, de poner Perón igual Argentina, y una campaña muy, muy a pulmón que va a generar por primera vez en los sectores, sobre todo obreros, protagonismo en este proceso, ¿sí? ¿Qué logra hacer Perón? Va a lograr que la elección se extrapole, ¿sí? No va a ser el Partido Laborista contra la Unión Democrática. No va a ser Perón contra Tamborini, va a ser Argentina contra Estados Unidos. El imperialismo contra, digamos, el nacionalismo. Braden contra Perón. Y ahí empieza la campaña, ¿no? Van a ver que en realidad hay pocas referencias a Tamborini por parte de Braden, perdón, por parte de Perón después, sino que es Braden, Braden, Braden. Él está luchando contra Estados Unidos. Y eso termina picando muy fuerte a la gente. Si el Braden o Perón, que van a ver en todos lados, un eslogan de campaña muy fuerte, es un mérito de Perón. Logra llevar para su lado una cosa que por ahí Estados Unidos quería que no sea. O sea, Estados Unidos quería que con su apoyo a la Unión Democrática iba a lograr ganar a Perón, y lo que logra es un efecto de rebote. Hace que la gente reivindique el nacionalismo, reivindique la figura de Perón frente a esto, y esto de lo popular que nos contamos hace un rato, van a hacer que finalmente la campaña se dirima en torno a estos dos valores, ¿sí? ¿Quién gana? Bueno, gana Perón, no es mucha sorpresa eso, sí, gana con el 52% de los votos, unos 250.000 votos de ventaja más o menos, es bastante en ese contexto, y lo que importa más, ganó mayoría en diputados y mayoría en senadores, gana en 13 de 14 provincias que hay en esa época, menos en Corrientes, que después va a ser intervenida, ¿sí? O sea que Perón va a tener prácticamente carta blanca para empezar a hacer lo que se proponga como proyecto de país, ¿sí? Tema que vamos a ver la semana que viene, ¿sí? Bueno, por ahora esto es como introducción, muchas gracias, espero no haberlos aburrido y no haber hablado mucho. Saludos a todos, nos estamos viendo.